Entonces, sobre el sistema nervioso vamos a ver cosas muy superficiales, pero ustedes tienen que quedarse con con los conceptos básicos. Entonces, ¿en qué está implicado la funcionalidad del sistema nervioso? Entonces, ustedes pueden leer ahí, procesar información, emitir información, integrar, ¿sí? Conectarnos al medio. Realmente el sistema nervioso está encargado de todas las funciones corporales, todas las funciones endocrinas, toda la parte de la reproducción, toda la parte del medio, del entorno, y nos podemos quedar con esta palabra. Entonces, el sistema nervioso al final es un integrador de todas esas informaciones que vienen del exterior y del interior y que nos ayudan a generar respuestas. Entonces, por ejemplo, las informaciones que vienen del exterior son las sensaciones o el sistema sensitivo. Entonces, para eso tenemos órganos de los sentidos. Entonces, como la visión, la audición, el gusto, la olfacción, la piel también percibe información del mundo exterior, entonces se perciben diferentes sensaciones como dolor, temperatura, vibración, tacto, propiocepción, que es como la percepción del cuerpo con el medio ambiente, y todo eso llega a un centro integrador en el encéfalo, ¿sí? Y también llega a un pequeño núcleo que se llama tálamo. Entonces, el tálamo, que tiene una forma como de huevo, tiene, tiene ciertos núcleos que procesan toda esa información. Entonces, si me gustan las caricias, si me gustan los mordiscos, si me gusta el sabor de tal helado, si me gusta el olor de tal lugar, la imagen de tal sitio, la voz de tal persona, todo eso se procesa en el tálamo y nos lleva a una mediación para generar una respuesta. Entonces, las respuestas por lo general son motoras, pueden haber respuestas endocrinas, y en eso nos la pasamos en la funcionalidad de nuestro sistema nervioso central. Entonces, como estamos viendo anatomía, tenemos que ver los componentes macro de ese sistema nervioso. Entonces, podemos decir que a grandes rasgos hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Lo que ustedes ven en histología es la parte de neuronas, células de glía. Entonces, como ustedes ven, o siempre les han dicho, las neuronas transmiten o modulan impulsos nerviosos y las células de glía al fin sirven de soporte. No obstante, en los últimos años se ha encontrado que las células de glía realmente también son neuronas y que ayudan a la migración y que también tienen una funcionalidad grande dentro de los componentes de funciones nerviosas. Entonces, antes solo se creía que eran de soporte, pero realmente siguen siendo neuronas y en casos de plasticidad neuronal o en casos de pérdida de lóbulos se ve. Entonces, por lo general, en el circuito, ustedes observaban ahí en verde, pues el componente neuronal, ¿sí? Y las células de glía o células de sostén. Entonces, ¿qué más verdad que eso, que son o siguen siendo neuronas, que también ustedes lo ven o lo van a ver, hay casos de cáncer en esas neuronas? Entonces, esas conexiones entre neuronas realmente delimitadas se conocen como sinapsis. Entonces, cuando nos comunicamos, hacemos una sinapsis. Pueden hacer sinapsis químicas, eléctricas, modulativas, y simplemente es comunicarse, tocar a un compañero y establecer un medio de cambio a estímulo nervioso. Entonces, esos estímulos nerviosos realmente son estímulos eléctricos y hacen que cambien la polaridad de las neuronas y la transmisión. Entonces, las neuronas en su definición son células nerviosas que transmiten los impulsos o las comunicaciones. Ustedes pueden ver que, que tienen un cuerpo, un soma, o unas comunicaciones que pueden ser las dendritas y los axones. Importante para tener en cuenta, la comunicación no es directa, sino que lo hacen por saltos a través de los nódulos de Rambier, en esta vaina de mielina que encuentra ahí. Entonces aumenta la velocidad haciendo esa conexión de impulso eléctrico a través de saltos. Entonces hay diferentes formas, tienen triangulares, en forma estrellada, piriformes, y hay muchas que pueden tener multidendritas, multiacciones dentro de lo que es toda su comunicación. Las células gliales, ¿sí? Ustedes ven, muchas manejan, digamos, lo que es la parte de comunicación vascular y nerviosa. Digamos que están dedicados a lo que son los astrocitos protoplásmicos y los fibrosos. Digamos que
que su diferenciación son su forma de conectarse con la parte del vaso sanguíneo, pero digamos que todas esas células de astrocitos, microglia, oligodendrocitos tienen capacidad de generar impulsos nerviosos, o sea, actúan como neuronas y también tienen capacidad de malignizarse. Entonces ustedes van a encontrar términos como el astrocitoma, el oligodendroglioma, el microglioma. Entonces, ¿qué más prueba que son neuronas? Entonces, hay que tener en cuenta que las neuronas como sistema efector y como sistema sensitivo, ¿sí? Pues tienen conexiones a través del tálamo y también tienen funciones a través de músculos. Entonces, las neuronas pueden dar órdenes a músculos y también tienen la función de percibir. Entonces, esas comunicaciones pueden ser por medio de axones o por medio de dendritas, o de dendritas a axones. Si ustedes ven el sistema de lo que son los reflejos dentro de la placa de lo que es los núcleos de la médula espinal, ustedes ven arcos reflejos en interneuronas, ¿sí? Y simplemente lo que yo hago es estimular un receptor, transmitir un impulso eléctrico y las inter o motoneuronas dan la respuesta efectora, en este caso la de exploración del tono muscular. En este caso estamos explorando el tendón rotuliano, ¿sí? Y todo se hace también a respuesta de interneuronas. En la exploración de reflejos, lo que hay que tener en cuenta es que para explorar un reflejo yo no tengo que enviar esa recepción hasta el sistema nervioso central, sino que él llega simplemente a la médula y desde la médula se da una respuesta. Dentro de lo que es la anatomía descriptiva, sí, que ya es más lo de nosotros, lo que tienen que tener en cuenta y digamos lo que se va a trabajar este semestre es lo siguiente. Hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y el cordón espinal y el sistema nervioso periférico por nervios. Entonces, digamos que la configuración es la siguiente. Sistema nervioso central o encéfalo y la comunicación al cordón espinal ahí en azul y el sistema nervioso periférico que tendría los nervios raquídeos y también incluiría los pares craneanos. Entonces estarían los pares craneanos también. Entonces, dentro de azul, ustedes observarían acá, color azul, tendríamos el encéfalo, o sea, lóbulos cerebrales. Hacia abajo tendríamos el cerebelo, que sigue siendo sistema nervioso central. Después tendríamos el bulbo raquídeo, la médula espinal. Y miren que más o menos a nivel de L1, L2, la médula espinal se afila, se vuelve cordón y filum terminal. ¿Sí? O sea, más o menos a esa altura ya termina la médula espinal. Y dentro de toda esa caracterización, ustedes ven en rojo los nervios raquídeos y finalmente la cauda equina. Entonces, sistema nervioso central, y sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a ver cosa por cosa o estructura por estructura, pero diferenciada dentro del aspecto macro. Entonces, sobre el cordón espinal y el encéfalo cerebro, entonces hay que tener en cuenta, miren, en este corte sagital, toda la conformación de un hemisferio cerebral del frontal, parietal y occipital hasta la zona del cuerpo calloso, la zona del tálamo, el hipotálamo y una estructura de un conjunto de estructuras que se llama tronco encefálico. Ese tronco encefálico está conformado por mesencéfalo, por protuberancia y bulbo raquídeo, o que también se llama médula oblonga. Esto sigue siendo sistema nervioso central, sería mi médula espinal, y si yo observara en el corte de TAC sagital, también debería localizar todas las estructuras. Entonces aquí estarían los lóbulos cerebrales, estaría el lóbulo cerebeloso, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces, dentro de esa organización, el sistema nervioso central se conforma de sustancia y sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris contiene los núcleos. Lo ven en los cortes de encéfalo porque es el color característico, un gris oscuro,
sobre el área de la corteza cerebral. Y esos núcleos me indican masa o porcentaje o volumen de neuronas. Por eso les dicen use su sustancia gris. Entonces, esa sustancia gris es referente a cuerpos neuronales, ¿sí? A la parte de celular más importante. Y la sustancia blanca, pues la ven en color blanco, y hace parte de las fibras neuronales, pero realmente son las comunicaciones. Lo que ustedes veían ahí en los axones, muchos axones se unen y forman tractos o vías, y esos tractos también se unen y forman cordones en todo lo que es la médula espinal. Entonces, esa sustancia blanca no solamente es esa área blanca, sino que son varios cordones, varias vías dentro de toda esa organización. Entonces, pongamos el ejemplo acá. Es un corte histológico con microscopio electrónico. Acá se ven esta forma de H que ustedes ven acá, son los núcleos de la médula espinal. Entonces, como son núcleos, son neuronas. Entonces, es sustancia gris. Sin embargo, como es microscopio electrónico, pues aquí se ve más claro y la sustancia blanca se ve eh, más oscura, más gris. Entonces, aquí lo que les muestra en azul sería sustancia gris. Entonces, núcleos representativos aquí estaría el núcleo de Golgi, el núcleo de la sustancia gelatinosa, el núcleo paracentral y lateral, ¿sí? Y aquí estaría lo que son los llamados cordón de sustancia blanca, el anterior, el posterior y laterales. En un corte, este corte que sería corte transversal de encéfalo, miren que aquí se observa muy bien la sustancia gris, muchachos. Esto sería la corteza cerebral o la sustancia gris. Cuando se acumula, miren, aquí hay una formación ovoide, esta es la cabeza del núcleo caudado, este es el putamen, sí, este es el globus pallidum, hacia aquí estaría el tálamo, pero si ustedes observan, entonces cuando yo veo esas zonas oscuras, son acumulaciones de núcleos, ¿sí? Y también veo sustancia blanca. Entonces, por ejemplo, este es el cuerpo calloso, este es el septum pellucidum, esta es la cápsula interna, el brazo anterior, brazo posterior. Entonces, estas situaciones simplemente, miren, en azul me estaría mostrando la sustancia gris y en blanco la sustancia blanca. El encéfalo, dentro de su situación en la bóveda craneana, ustedes van a ver simplemente una división anatómica, es sencilla. Entonces, dos lóbulos cerebelosos y el tronco cerebral, que ya lo conocemos. Entonces, en colorcito, hemisferios cerebrales, con los lóbulos frontales, temporales, occipitales, temporales, parietales, ¿sí? Y hacia abajo el tronco cerebral. El cerebelo en verde, si hacemos acercamientos en corte sagital, pues tendríamos el mismo lóbulo frontal, en violeta el tronco cerebral y en verde el cerebelo. Entonces, como les decía, el tronco cerebral está conformado por mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. ¿Cuál es la diferencia? El bulbo raquídeo o médula oblonga tiene o contiene los centros cardiovasculares y respiratorios, y es una pequeña porción que está más o menos sobre C1 y C2. Cuando ya baja, tendríamos lo que es la médula espinal, ¿sí? Entonces hago un acercamiento acá. Esta sería la zona del mesencéfalo, esta sería la protuberancia y esta sería la médula oblonga o bulbo raquídeo. Después de la médula oblonga o bulbo raquídeo se seguiría la médula espinal. Pues esta zona era la que les contaba de C1, C2 que se puede lesionar para producir una muerte súbita por alteración de los centros cardíacos y respiratorios. Estos nervios que ustedes observan acá, por ejemplo, este es el nervio olfatorio, este es el nervio óptico, esta es la zona del motor ocular común, del trigémino, por aquí el abducens, por aquí el séptimo y el octavo, por aquí noveno, décimo, once y doceavo. Entonces son pares craneales, por lo general son pares o nervios que controlan los sistemas de los sentidos, los órganos de los sentidos, y también hacen parte del sistema nervioso periférico. Así como los nervios raquídeos, estos también van a hacer parte del sistema nervioso periférico. Entonces, en rojo la delimitación de tallo o tronco cerebral. ¿Cómo lo verían en el anfiteatro? Mesencéfalo, protuberancia o barriguita, bulbo raquídeo y médula espinal.
Ese sería mi tallo o tronco cerebral, ¿sí? En la visión posterior tendría un rombo, que eso lo verán en sus neurociencias, que sería el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Sin embargo, yo solamente quiero que hoy se lleven, recuerden que este tema no se evalúa, afortunadamente, pero pues es importante que ustedes lo tengan ahí presente. Bulbo raquídeo, médula espinal. Entonces, ese sería mi tallo cerebral en sus configuraciones y en sus áreas. Entonces, recuerden, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. El cerebelo hace parte de lo que es el control de la coordinación, el tono y digamos que la precisión de los movimientos. También sirve para la marcha, la bipedestación. Entonces, ese es mi sistema nervioso central. Entonces, recuerden, lóbulos cerebrales, tallo cerebral o tronco cerebral compuesto por mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y la médula espinal. La médula espinal sigue siendo sistema nervioso central y también tiene sustancia gris, sustancia blanca. Concepto importante ya para dejar esto acá, es saber qué es un núcleo. Entonces, en neurociencias, un núcleo es el acúmulo de cuerpos neuronales o neuronas a nivel del sistema nervioso central. Ejemplos de núcleos: el tálamo, el núcleo caudado, la amígdala, ¿sí? La H que ustedes estaban viendo ahí, los núcleos de la médula espinal, todos esos son núcleos como tal. Y ganglios es el acúmulo de cuerpos neuronales, ganglios nerviosos, obviamente hablando, porque recuerden que también están los ganglios linfáticos. Los ganglios nerviosos serían el acúmulo de cuerpos neuronales, pero en sistema nervioso periférico. Entonces, ese concepto se va a trabajar siempre. Y hay otro concepto que es importante en neurociencias y quiero que lo tengan en cuenta, que todo lo que llega, o sea, toda percepción es aferente o sensitivo, o sea dolor, temperatura, vibración, tacto, propiocepción, y toda la eferencia será motora. Entonces, todo lo que es motor son movimientos. Cuando yo le doy una orden a un músculo que genera un movimiento, sería efector o motor. Entonces, aferente o sensitivo y eferente o motor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el sistema nervioso periférico ya serían los pares craneales, también serían los nervios raquídeos, y los nervios raquídeos se unen y forman plexos, ¿sí? Entonces hay plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacroconcilio. Estudiamos sobre todo el braquial y el lumbar, y entonces recuerden que los ganglios nerviosos alojan lo que son los núcleos neuronales sobre ese sistema. Y también tenemos otra configuración de sistema nervioso que son la cadena simpática y los plejos autónomos, quiere decir el sistema nervioso neurovegetativo. Entonces, sobre pares raquídeos tendríamos 31 nervios periféricos, 12 pares craneanos, ¿sí? En los números ustedes los ven. Esta sería la zona de los nervios cervicales, la zona de los nervios torácicos, los sacros. A este nivel ya está la cauda equina. Y la distribución sería 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. ¿Cómo se forman los nervios raquídeos? Entonces, la formación del nervio requiere dos raíces, una ventral y una dorsal. Todo lo que sea ventral, o sea, lo que esté hacia anterior, tendrá fibras eferentes en neurociencias, o sea, fibras motoras. Y todo lo que esté hacia dorsal o posterior tendrá vías aferentes o sensitivas. Quiere decir que las sensaciones o las fibras aferentes llegan a la zona posterior de la médula espinal y las fibras eferentes o los nervios motores que salen hacia los músculos salen por la cara anterior de la médula espinal. Entonces, lo mismo, asociemos aferente sensitivo posterior, eferente motor anterior, para que lo tengamos en cuenta. Entonces resulta que la mayor parte de esos nervios tienen una rama ventral y una rama dorsal y cuando se unen se forma el ganglio. Entonces se los explico mejor aquí, ¿sí? Esta es la médula espinal, esta es la H de sustancia gris, estos son los cordones de sustancia blanca
Y entonces esta es la zona posterior y esta es la zona anterior. Entonces habíamos dicho, por la raíz dorsal o zona posterior llega la parte sensitiva y por la parte anterior sale la porción eferente o motora. Entonces resulta que cuando confluyen las dos raíces, la raíz dorsal y la raíz ventral, sí confluyen en unos centros neuronales que son los ganglios. Recuerden, núcleos, acúmulo de cuerpos nerviosos o neuronales en el sistema nervioso central, y ganglios nerviosos, acúmulos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Y aquí tendríamos nuestro nervio raquídeo. Entonces tendría esa configuración. Se vería también en la siguiente forma. Estos también son ganglios y los nervios raquídeos. Y estas son las meninges y esta es la médula espinal. Y estas son las vértebras. ¿Sí? Esto es un ejemplo de plexos. Por ejemplo, este es el plexo cervical. Entonces tengo las raíces de C1 hasta C5 y ustedes van viendo cómo se van uniendo raíces y van formando nervios. Pueden ser nervios motores o pueden ser nervios sensitivos dentro de esa configuración de plexos. Este es el plejo braquial, que lo vamos a ver ahorita en nuestro siguiente tema de corte. Y ustedes ven cómo de las raíces se van formando troncos, después fascículos y terminan en nervios. Por ejemplo, ejemplos de esos nervios del plejo braquial sería nervio cubital, nervio mediano, nervio radial, como los principales componentes. La otra parte de configuración nerviosa es el sistema nervioso neurovegetativo, que tiene dos divisiones, la parasimpática y la simpática. La simpática maneja neurotransmisores como las catecolaminas, o sea, noradrenalina, adrenalina, y la parasimpática maneja la acetilcolina. Entonces recuerden que el simpático genera respuestas en el cuerpo para ante una agresión, una situación de muerte, y el parasimpático genera estabilidad y recuperación de la energía en el cuerpo hacia un estado basal o un estado de recuperación. Los dos ejemplos de eso sería el sistema simpático cuando me van a robar o me van a matar, entonces, o cuando van a robar a matar a alguien, entonces se activan todos esos sistemas en cada uno de los diferentes órganos. Y el parasimpático sería la contraposición. Entonces, cuando estoy, no sé, en Cartagena, en un hotel todo incluido, descansando, recuperando energía, durmiendo, comiendo además. Entonces, ese es el estado de la situación basal. Hay 12 pares craneanos en esta denominación. Esto no está en el programa, pero pues obligatoriamente tenemos que verlos porque ustedes no pueden esperar ver la anatomía del ojo sin saber cómo está el nervio óptico, cómo está el nervio motor ocular común, o ver anatomía de la parte de la cara o digamos, del sistema del cuello y no conocer las distribuciones del nervio trigémino y del facial. Y también conocer el nervio vago, que sería el que controla parasimpáticamente el sistema respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal. Entonces, esos pares craneanos están alrededor del tronco encefálico, como ustedes veían, tienen una distribución hacia los órganos de los sentidos, núcleos salivatorios y algunos núcleos cardiovasculares, respiratorios y parasimpáticos del sistema gastrointestinal y también del urinario y del genital. Entonces, ellos tienen control sobre todas esas funciones. Eso era lo que definíamos dentro del sistema neurovegetativo, un sistema somático autónomo. Entonces, en el sistema somático, que sería el general, habría una relación con el exterior, que sería la propiocepción, había un control consciente, habría una sensibilidad, un patrón de movimientos controlados. Entonces, eso es el ejemplo que colocábamos de percibir las sensaciones del ambiente y dar una respuesta. Entonces, si yo llego a la casa y percibo un olor muy delicioso de una comida que me es familiar, pues me traslado a investigar, ¿sí? Y doy órdenes a mis grupos musculares para dar respuestas a esa estimulación. Esa sensibilidad, recuerden que viene por vías afectivas, o sea, viene de afuera a adentro y que tiene que pasar por el tálamo para ser detallada. Entonces, toda la parte sensitiva pasa por el tálamo. Entonces, por eso es que nos enamoramos también con el tálamo, porque toda la sensibilidad que refleja una persona o algo que nos guste, tiene que pasar allí y ese tálamo se puede desbalancear en sus núcleos
y generar respuestas sobreestimuladas como en los estados de enamoramiento. Entonces, en la parte motora, ustedes ya van a tener lo que es la información modulada desde el tálamo, corteza cerebral, y se da señales a las placas neuromotoras para que se dé respuesta. Entonces se llega a una respuesta, esa respuesta que venía de la periferia a una acción muscular. Y el sistema nervioso autónomo, ese sí no tiene un control consciente, ustedes no pueden controlar a qué velocidad late el corazón, a qué velocidad hay peristaltismo, a qué velocidad hay segregación de glándulas, sino que ese tiene su control modulado en el interior, es un control inconsciente y aunque tiene contacto con la parte sensitiva y motora, se aloja al control de órganos y el control del sistema vascular. ¿Sí? Entonces, sus componentes son el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud sobre eso, muchachos?